Si pueden abrir sus Biblias y abran a Primera de Corintios capítulo 1. Corintios capítulo 1, y mientras encuentran esto, vamos a orar. Padre, venimos de nuevo. Queremos orar durante este tiempo de oración y permanecer conectado a ti para disminuir y eliminar las distracciones de este mundo, que en nuestro pequeño edificio las distracciones del mundo literalmente están a pies de nosotros. Venimos juntos para dejar atrás todas esas cosas, y para particularmente considerar la esposa de Cristo, para quedar en asombro que tú, como un Dios santo, limpiaste un pueblo impío para ser para tu Hijo. Oramos que nos ayudes mientras regresamos a los fundamentales principios de lo que significa ser cristiano y lo que significa ser una iglesia. Pedimos que bendigas nuestro tiempo, que tú seas bendecido por nuestros oídos atentivos y que seas bendecido en nuestra obediencia. Oramos en esto en el nombre de Cristo. Amén. 1 Corintios 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Recientemente, providencialmente, me encontré a un pequeño folleto escrito por un pastor que se llama Jeremy Walker. No es famoso ni bien conocido. Yo nunca lo conocí hasta que miré este folleto, pero sí es fiel. Pastorea una pequeña iglesia en Crawley, al sur de Londres, en Inglaterra, y me encontré este folleto de 45 páginas y habla de la puridad de la iglesia. Y en las páginas introductorias fui asombrado por dos descripciones de la iglesia de Jesucristo. Y la primera descripción es familiar para los cristianos, incluye lo bueno y lo malo de la iglesia, y esta es su primera descripción. Dice: una iglesia local es un grupo heterogéneo de pecadores salvos que, librados del poder y el castigo del pecado mediante la vida perfecta, la muerte expiatoria y la resurrección gloriosa de Cristo, se identifican juntos como su pueblo. Son imperfectos, tentados, luchan contra Él, sinceros, pero crecen en la gracia y el conocimiento de Jesucristo y se conforman día a día a su imagen. Esta es una definición razonable, es una definición teológicamente correcta. Pero la segunda definición que nos da es una definición tan gloriosa y elevada de la doctrina de la eclesiología que jamás he leído. Extraía de unos de 40 o más pasajes de las Escrituras y los sintetiza en una belleza impresionante. Dice: la iglesia es el pueblo de Dios, una imagen de la identidad del pacto constituida por el Señor Jesucristo, que comprende del Redentor y sus compañeros de peregrinación. La iglesia es el reino de Dios, una imagen del gobierno misericordioso establecido por Cristo su Rey, considerando a la iglesia como ciudadanos que pertenecen juntos a su reino. Ella es el cuerpo de Cristo, una imagen de diversidad en unidad, a la que ha dado vida su Señor resucitado, que es la cabeza, y todos los santos como miembros de ese cuerpo. Ella es el templo de Dios, una imagen de la construcción divina construida por su Salvador, con piedras vivientes colocadas al lado
al lado de la otra, unidas por la principal piedra angular. Ella es el rebaño de Dios, una imagen de cuidado compasivo, dirigido por Jesús el buen pastor, y compuesto por aquellos que juntos escuchan su voz y lo siguen. Ella es la familia de Dios, en una imagen de verdadera pertenencia en el que Jesús como hermano mayor reúne a los que serán hijos adoptivos de su Padre, hermanos juntos. Ella es la esposa de Cristo, la imagen de amor sacrificial, su única esposa regocijada por Jesús el esposo. Ella es el jardín de Dios, una imagen de vida cultivada en la que el divino jardinero cuida y poda las ramas que han sido injertadas en Jesús, quien es la vid, que es la vida de la iglesia. Como hace claro esta declaración, la iglesia es preciosa para Dios. La iglesia es importante para Dios. La iglesia es valorable para Dios. La iglesia tiene gran valor por una razón, porque Cristo tiene tremendo valor y Cristo ha comprado la iglesia por sí mismo, comprado por la vida sacrificial de Cristo. En mis propias deliberaciones y oraciones para la iglesia local, decidí que tenía que hacer una declaración de pastoreo más definida con respecto a la iglesia de Cristo. Y este es el argumento que tenía en mi mente por un buen tiempo. De todas las áreas de teología, creo que he predicado en la iglesia más o quizás más que las demás combinadas. Escribí una iglesia sobre la iglesia que se llama La Iglesia Esencial. Otro libro más corto que se llama La Iglesia Asombrada. La serie primera que prediqué de este púlpito se llamaba La Iglesia. Nuestro pacto de membresía es basado de Romanos 12 y habla de la iglesia. Y primero de Timoteo, duré 15 semanas en primera Timoteo 1, el liderazgo de la iglesia. Al principio del ministerio prediqué primera y segunda Tesalonicenses con el tema de una iglesia que honra a Cristo, y mencioné 34 maneras diferentes que una iglesia local honra a Cristo. Entonces, el argumento es ¿por qué hacer una declaración más definitiva en un solo lugar sobre la iglesia? ¿Por qué hacemos esto? Quizás algunos recuerden que duré buen tiempo en diciembre enfermo con un virus que me mantuvo enfermo por unas 3 semanas. Ya estaba contemplando en una serie de la iglesia pero no había hecho la decisión. Pero durante este tiempo, por la providencia de Dios, no pude hacer nada excepto leer. Entonces leí como unas 2 docenas de libros en la historia de la iglesia. Dije, tengo mucho tiempo y no puedo hacer nada, voy a hacer esto. Y fue un tiempo fenomenal. La impresión más grande que recibí de esa experiencia es que la iglesia es el lugar de la santidad del pueblo de Dios. Y representamos la santidad del pueblo de Dios. Y los líderes más grandes de la iglesia, de la historia de la iglesia, trataron de santificar su rebaño. Y en veces parecía que trataban de pastorear gatos. Muchas iglesias no responden al pastoreo. Y esto no es un problema aquí, pero para perspectiva, Martín Lutero, después de su tremendo éxito a sacar a muchos del catolicismo romano y a fe genuina en el Evangelio y las doctrinas de la gracia, notó que su propia congregación en Wittenberg, Germany, no respondía al discipulado y a predicar. Estaba tan desanimado que sentía que el progreso espiritual de su gente era invisible. Y en el año 1529, en un sermón, los advirtió. Dijo, lamento haberlos liberado de todos los tiranos y papistas. Bestias ingratas, no sois dignas del Evangelio. Si no mejoráis, dejaré de predicar antes que arrojar perlas a los cerdos. Prefiero predicar a perros rabiosos porque mi predicación no muestra ningún efecto entre vosotros.
Y para ser honesto, no pagaría matrícula para ir a la escuela de predicación de Martín Lutero. Pero su punto era a su propia gente que a pesar de haber dado las doctrinas de gracia por las cuales han sido salvos, su santificación era sumamente deficiente. Entonces, ¿por qué hacer una declaración definitiva en un solo lugar sobre la iglesia? Simplemente porque he observado que, con pocas excepciones, la cultura ha olvidado el propósito, la identidad, la gloria de la iglesia. A un miembro normal, si le haces la pregunta, ¿cuál es la identidad de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la gloria de la iglesia? Si le preguntas, y no vas a recibir respuesta. Y si recibes respuesta, no es una respuesta buena. Está bien predicar al coro, porque la verdad es importante y podemos repetir. Pero si piensan que estoy predicando al coro, quiero ser muy transparente y tener un momento de familia. Como pastor, este año anterior y para nuestros ancianos, hemos disfrutado grandes bendiciones para nuestra iglesia, pero ha estado mezcladas con grandes dosis de gemidos dolorosos y decepciones. Y parece que la mejor manera de ver la obra del Señor en ayuda providencial durante este tiempo es regresar a los fundamentales, para hacer refrescarnos en nuestra alma en cuanto a la naturaleza y propósito de la iglesia. Y recurro a la afirmación de autoridad pastoral de Pedro. Dice, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas. Segunda a Pedro 1, versículo 12. Para comenzar, quiero compartir algo de nuestro corazón, de mi propio corazón. Quiero compartir mi motivación y mi deseo y mi estrategia. Y luego vamos a durar mirando el primer tópico que es la identidad de la iglesia. Pero primero quiero darles de mi corazón mi motivación. Tengo el privilegio de estar en el ministerio del Evangelio por 3 décadas ahora, y he notado una tendencia cuando vienen los miembros y se van los miembros de la iglesia. Esta es la tendencia del individualismo, que mi experiencia como individuo es más importante que la iglesia. Y a veces puede faltar el sentimiento de la grandeza de la esposa de Cristo y la grandeza de la familia de Dios, y falta de cuidado. Los miembros que tienen algún nivel de desacuerdo pueden renunciar a una responsabilidad y dejan otros que tengan que completar sus responsabilidades con poca o ninguna advertencia. Los miembros de la iglesia que algún tiempo han sido amorosos pueden volverse repentinamente contra sus propios líderes, caracterizándolos como hombres malvados, mentirosos o hasta incrédulos. Y justo esta semana tuve la experiencia de salir de un lugar de negocios y me encontré con un miembro anterior que dejó nuestra iglesia, se fue de nuestra iglesia sin razón, sin argumento, y miré que hizo contacto de ojo, me miró y se fue al otro lado. Los creyentes no hacen eso, los incrédulos no hacen eso. Y con mis pláticas con pastores, esto no es isolado a esta iglesia. Es casi universal. Hace unos años, Lifeway Research indicó algunas razones principales por la cual la gente deja la iglesia. Y una razón es que no desean la iglesia institucional, prefieren una fe más orgánica. Pero quiero algo que pase natural, que no sea organizado. Pero la iglesia es una institución. Fue mandada por Dios y tiene responsabilidades y mandatos. Cuando dicen no quiero ser parte de la iglesia, quizás están en peligro, que nunca han sido regenerados. Otra razón que indicó Lifeway es que gente fue herida en la iglesia. Pero ¿quién no ha sido herido en la iglesia?
Pero para abordar esa razón más teológicamente, nuestra reunión antes de todo es para Cristo y su honor. Los beneficios de nuestra comunión con los demás son secundarios. La razón que están aquí ahora no es para ser sociables, es para darle gloria, honor y alabanza a nuestro Salvador. Y no es tremendo que somos mandados a hacer eso en compañerismo con unos a los otros. Otra razón fue que la iglesia no satisfizo las necesidades que sentían. Esta es una idea muy específica que tiene alguien, que la iglesia debe de lo que debe de ser la iglesia, y cuando la iglesia no cumple esa expectativa, entonces ha fallado. Me fui de la iglesia porque no tienes un grupo de soporte con 9 dedos del pie y han sido divorciados dos veces, y por eso me voy. Otra razón es porque no se sentían conectados. Según el artículo de Lifeway, estas son personas que solo esperan el ministerio, no participan en él, y que no están en grupos comunitarios ni participan activamente en la adoración en la iglesia. Como les digo a las clases de Grace Connect, tu conexión personal es totalmente tu elección. ¿Qué tanto se hace tu familia a la iglesia? Es totalmente tu decisión. Otra razón que dieron es que no dieron ofrendas a la iglesia, no ofrecieron financieramente a la iglesia. Generalmente es un indicador de separatismo espiritual, mirando que la iglesia es separado o distinto a sí mismo y no como parte del organismo del cuerpo de Cristo. Otras razones que buscaban un mejor trabajo o más dinero mudándose de esa ciudad. Y no hay nada intrínsecamente mala de buscar lo mejor para tu familia, pero puede ser una apuesta espiritual y puede ser arrogante asumir que vas a recibir alimento espiritual en un lugar nuevo, tal como estaba en el lugar viejo. He aconsejado a varias familias que han estado 7 años buscando una iglesia, deseando que podrían regresar aquí a Grace. Añadí uno a la lista. Este es de mí. Y esto es convertir las cuestiones de segundo y tercer nivel en cuestiones primarias. Convertir las cuestiones de segundo y tercer nivel en cuestiones primarias. Y esta es una lista interminable. Quiero sermones más cortos. Los tambores son del diablo. No estoy de acuerdo con los ancianos sobre este tema. El pastor me lastimó. Mis sentimientos, me salí. Estas son cosas que he escuchado. Y todo indica la tendencia al individualismo. Y para ser seguro, sin duda, hay buenas razones para irse de una iglesia local. Inmoralidad impertinente por un pastor o un líder. Una iglesia que no confronta el pecado en cualquier miembro. Una iglesia que niega el evangelio bíblico o deja enseñanzas falsas dentro de la iglesia. Una iglesia que solo está dando leche y no la carne de la palabra. Estas son buenas razones para irse de una iglesia. Y hay diferencias doctrinales que prácticamente hacen difícil practicar en el mismo iglesia. Por ejemplo, la amistad entre John MacArthur, un bautista dispensacional, y R.C. Sproul, un presbiteriano de pacto, es un punto culminante de la historia reciente de ver cómo hombres con diferentes puntos de vista teológicas se aman los unos a los otros, pero no podrían haber ministrando en la misma iglesia. R.C. estaría tratando de bautizar bebés y John los saca del agua. R.C. usa gotas de agua y John tiene una piscina. El Dr. MacArthur predicó Me preocupa una visión cultural de la iglesia. Una visión de la iglesia como algo que es un contrato en vez de un pacto.
Si eres un miembro aquí, no firmaste un contrato, firmaste un pacto. La iglesia local no puede estar en el corazón del creyente inmaduro, igual que mi compañía hipotecaria o mi tienda de comestibles. Es decir, seré leal siempre y cuando se cumplan las obligaciones contractuales, cuando esté satisfecho. Pero la iglesia es un matrimonio espiritual de pacto entre Dios y su pueblo. Una relación viva, amorosa y legalmente vinculante. La relación con la iglesia debe de ser mucho más como un matrimonio que un contrato. Cada matrimonio pasa por tiempos difíciles y tiempos oscuros, pero se mantienen en el pacto. Los creyentes en Cristo que están en la tierra, y la mayoría de la iglesia ya está en el cielo, los que estamos en la tierra, aquí estamos por una misión divina, para compañerismo divino, para adoración divina. Somos definidos como gente que no pertenece a este mundo. Como individuos, podemos mirar los defectos y debilidades de los demás, pero no miran la gloria de Cristo en cada creyente también. Cada creyente, cada cristiano, representa el éxito del Evangelio, convirtiendo a un idólatra a la adoración al único Dios viviente. Debe de haber asombro en eso, debe de hacer un peso de eso. Entonces mi motivación para esta serie es para elevarte más allá del individualismo. Que la iglesia de Jesucristo es de valor más grande que mis propias preferencias o cumplimiento personal. Yo diría que lo más que aman a la iglesia, lo más que amarás a los individuos en la iglesia, porque los vas a mirar redimidos en Cristo, y como los ves, los mirarás como lo que serán, glorificados, perfectos en santificación perfecta en la imagen de Cristo, justos para toda eternidad, brillando la gloria de Dios por todo tiempo. Cada uno que están en Cristo, así debemos de mirarnos a los otros. Y segundamente quiero hablarles de mi deseo. Mi deseo es el mismo que siempre ha sido para ustedes, que como dice Romanos 11:33, que conozcan la profundidad de las riquezas, de la sabiduría del conocimiento de Dios. Ese siempre es mi deseo. Anhelo que sepan quiénes son y que entiendan la amplitud y la sobriedad y seriedad de lo que significa ser parte de la iglesia. Realmente anhelo esto para cada persona aquí, para que conozcan la alegría de amar el cuerpo de Cristo profundamente, pacientemente, fielmente, porque esta es la esposa ¿de quién? De Cristo. Y en la forma local es nuestro anticipo personal del cielo. Y estamos aquí para estimularnos a los unos a los otros, como dice Hebreos. Y tercero, mi estrategia. Mi estrategia es que esta serie no va a ser una teología exhaustiva sobre la iglesia. He leído esos. Por ejemplo, uno escrito por Dr. James Bannerman en el 1869, tiene casi 1000 páginas, y no quiero hacer eso. Pero lo que quiero hacer es resumir la doctrina de la iglesia, algo que penetre sus corazones sin complicaciones excesivas. Quiero presentar los textos bíblicos más importantes para crecer en nuestro crecimiento, pero también quiero seguir el ejemplo de Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Creo que está diciendo en contexto, recuerden los líderes, los guías que han muerto. El resultado de su conducta.
¿Por qué queremos los autores muertos? Porque su vida ya ha terminado y ha sido exitosa. Creo que lo que nosotros imaginamos como la iglesia no tiene semejanza en lo que, en muchos casos, con el Nuevo Testamento y con los grandes líderes e iglesias de nuestra historia. Quiero trabajar de darles un sentido de conexión a la iglesia histórica, no solamente a Grace Bible, sino la iglesia universal. El error en la iglesia es casi segura cuando pierden la conexión a la iglesia histórica. Arrogancia e independencia puede infiltrarse como un virus que infecta a miles, o en el caso de herejía terrible, hasta millones. Esta serie tendrá muchas listas, muchas formas en cual podemos poner seguramente en nuestras mentes las verdades que hace la iglesia. Y les quiero decir que esta es una serie tópica, y como voy a hacer un énfasis en nuestros antepasados en la fe, este no es normal de mi ministerio y no debe de ser normal en los años de predicación, pero tengo la carga inexorable de que Grace Bible Church haga una declaración definitiva sobre la iglesia. No solamente quiero hacer una bandera de un pedazo aquí y allá, vamos a plantar una bandera. Porque hacer esta declaración significa que Grace Bible Church, por la gracia de Dios y por nuestras oraciones, será fiel en esta generación y las que vienen. Y oramos por su misericordia y que nos mantenga fiel hasta que Cristo nos lleve a casa. ¿Cuántos de ustedes pueden nombrar una iglesia que ha sido fiel por más de 200 años? Yo puedo nombrar algunas, pero quizás solo en una mano. He dividido estos mensajes en tópicos de una palabra: identidad, propósito, Biblia, adoración, predicación, oración, bautismo, comunión, discipulado, evangelio, teología, predicadores, ancianos, diáconos, membresía, compañerismo, pureza y servicio. Vamos a mantener eso muy simple, o lo más simple que podemos. Les pido un compromiso por la mañana y por la adoración vespertina hasta que terminemos. Creo que una saturación pesada y enfoque es lo que necesitamos en esta serie. Entonces vamos a tratar con nuestro tópico de hoy: la identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia. La cita que leí de Reverend Walker indica que el estudio de la identidad de la iglesia podría llevar varios meses. Entonces he elegido 5 formas para identificar la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo somos identificados? Primero, la iglesia son todos los que están unidos en Cristo. La iglesia son todos los que están unidos en Cristo. El tema de ser en Cristo es uno de los temas gloriosamente repetidos de Pablo. Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 6:11, estamos vivos en Dios en Cristo. Romanos 6:23, tenemos vida eterna en Cristo. Romanos 12:5, somos un cuerpo en Cristo. El texto cual comenzamos, 1 Corintios 1:2, hemos sido santificados en Cristo. 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura es. Efesios 1:3, es un bendecido espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Filipenses 1:1, Pablo habla a todos los santos en Cristo. Efesios 2:10, somos su hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras. Patricio, más conocido como San Patricio, no era irlandés, era un misionero al pueblo de Irlanda. Muchos creen que nació en Gales, pero en realidad nació en Durbanton, en Escocia,
y era un ciudadano romano porque Gran Bretaña todavía era considerado una provincia romana. Fue capturado por asaltantes irlandeses que atacaron a su familia. Se escapó de Irlanda y regresó a casa, pero fue durante su cautiverio que fue esclavo que llegó a fe en Cristo y como convertido comenzó a orar por las almas de sus captores. Patricio ministró en Irlanda antes de que el catolicismo romano echara raíces, y uno de sus escritos más famosos se llama El himno de San Patricio, y el tema es de estar en Cristo. Y la parte más famosa dice: Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí, Cristo encima de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. No puedo enfatizar lo suficiente este punto básico. La iglesia son todos los que están unidos en Cristo, no solo los que están interesados en cristianismo o crecieron en una iglesia o cuyo su abuela fue cristiana o que están de acuerdo con unos valores judeocristianos. La iglesia es formada por personas redimidas y regeneradas solamente. No hay una línea borrosa, no hay una distinción confusa. Pedro es muy claro cuando declara que la iglesia es definida como los que han probado la bondad del Señor para salvación. Primera de Pedro 2. Y continúa diciendo que ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Notaron esto? Dije que no hay línea confusa, no hay distinción. La iglesia es el grupo de personas que salió de las tinieblas hacia la luz. Segunda forma que identificamos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya están en 1 Corintios, entonces vayan a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 12, Pablo hace su caso que la iglesia es comparable a un cuerpo. 1 Corintios 12, 12 dice: y esta es una ilustración única a Pablo, y ha sido parte de nuestro lenguaje de día a día. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Pablo establece el principio más claro, más sucinto. En el versículo 27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y aquí hace unas implicaciones importantes por el cuerpo de Cristo. Los miembros no deben de juzgarse como separados del cuerpo. Los miembros no deben de juzgarse como separados del cuerpo. En versículos 15 y 16 Pablo usa la ilustración de un pie declarándose separado del cuerpo porque no es una mano, o la oreja declarándose separada porque no es un ojo. La hipérbole es obvia cuando hablamos de cuerpos físicos, es compuesta de diferentes partes. La segunda implicación: los miembros no deben de juzgar a los demás como separados del cuerpo. No deben de juzgar a los demás como separados del cuerpo. Y no estoy hablando de disciplina de disciplina de la iglesia o de restauración. Pablo escribe en el versículo 21: y el ojo no puede decir a la mano no te necesito, o también de la cabeza a los pies no te necesito. Tercera implicación: los miembros más débiles son necesarios. Los miembros más débiles son necesarios. Pablo dice que no solamente son necesarios en versículo 22, pero recibirán honor más abundante. Honor más abundante. ¿Por qué es esto?
De esta manera, los miembros más débiles se fortalecen espiritualmente, en que el versículo 23, nuestros miembros menos presentables se vuelven mucho más presentables. Es decir, las iglesias que están discipulando a los débiles espirituales, dándoles honor al invertir en ellos, los menos presentables, ahora los están haciendo más gloriosos y más semejantes a Cristo. Cuarta implicación, el cuerpo debe de cuidarse a sí mismo. El cuerpo debe de cuidarse a sí mismo. Pablo ve el resultado ideal de vida corporal en versículos 25 y 26. Este es a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Y no es coincidencia que Pablo está dando esta teología del cuerpo de Cristo, la iglesia, justo después, inmediatamente después de dar la teología del cuerpo de Cristo, como es representado en el pan de la cena del Señor en el capítulo 11. Y la explicación de Pablo de la cena del Señor da esta advertencia. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo mostró la seriedad del cuerpo de Cristo como representar a Cristo en la ofensa de abusar la cena del Señor, la falta de respeto, la falta de amor perdonador que algunos se mostraban a los demás, era falta de respeto hacia Cristo, el Señor de la iglesia, que al maltratar el cuerpo de Cristo, representado por la iglesia y el pan de la comunión, estaban tratando mal al mismo Cristo. Cuando el Señor Jesús detuvo a Saulo en camino a Damasco, le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo quedó convencido instantáneamente que Jesús lo estaba acusando de perseguir al Hijo de Dios porque estaba persiguiendo el cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia de Cristo, entonces somos parte de la vida de los demás. Un teólogo que se llama Mark Johnson escribe: la iglesia es un cuerpo vivo, sus miembros están unidos no simplemente por un interés compartido o una causa común, sino por la vida espiritual que comparten en el Señor Jesús. Si puedo usar términos físicos, son gemelos que están juntos con los demás. No son asociados solamente, tienen la misma vida. Una tercera forma que somos identificados: la iglesia es propiedad de Cristo. La iglesia es propiedad de Cristo. La traducción en inglés iglesia de eclesia solo ocurre 2 veces, ambos de labios del mismo Cristo. Entonces ellos merecen nuestra atención. La primera ocurre en Mateo 16:19, cuando Pedro ha dado su declaración teológica que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le declaró a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Que Cristo edificará a su iglesia sobre la roca de esta vista de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Pero note que Jesús declara que la eclesia ser su iglesia. Y quiero ser muy preciso de esto. Cuando Jesús dice que seré mi iglesia, no es en el sentido que nosotros usamos eso. Que yo voy a Grace Bible Church, esa es mi iglesia. No es en ese sentido. Cuando Jesús está diciendo esto, está haciendo una declaración de que es el dueño. Si dice: yo voy a Grace Bible Church, pero nadie dice Grace Bible Church me pertenece a mí. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6, 19 y 20, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio. Todos ustedes han sido comprados por un precio. Todos ustedes no se pertenecen a sí mismos. Efesios 1:22 declara que Dios dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No hay nada que Jesús no, en la iglesia, que Jesús no es dueño. Colosenses 1:18 dice que Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que Él, a fin de que Él tenga en toda la primacía.
el individualismo en la iglesia, el acto de recordar que Cristo es el dueño de la iglesia, que Él pagó con su propia vida, compró y pagó por su propia vida. Esto debe de pararnos cuando somos tentados de deshonrar a Cristo en la iglesia. No es tu iglesia, no es mi iglesia, no es la iglesia de los ancianos o de los diáconos o de los miembros, es la iglesia de Cristo. Debe de silenciar a todos los que demandan sus derechos en la iglesia y debe de parar a los que requieren atención a sí mismos como autoimportantes y sin preocuparse cómo son afectados los demás. Una vez le pregunté a un miembro de la iglesia que estaba causando que muchas horas de múltiples líderes sean gastadas en él y que respondió con obstinación y terquedad. Le pregunté, ¿qué piensas sobre el hecho de que estamos dedicando tanto tiempo en ti cuando hay unos que quieren obedecer al Señor y tienen que esperar porque estamos platicando con ti? Y la respuesta es que dio es, no me importa. Tú perteneces a Jesús, entonces porque lo que haces tú es importante. Nosotros pertenecemos a Jesús, entonces lo que hacemos nosotros importa. Me encontré uno de los casos más radicales de corrección de la iglesia, que había olvidado que Cristo es el dueño de la iglesia. Y no es el último tiempo que lo mencionaré, pero ilustra que representamos a Cristo, el Hijo de Dios, y Él es el dueño de la iglesia. Un hombre que se llamaba John Elias era un predicador del Evangelio en Gales al fines del siglo XVIII. Fue miembro de un metodista, de un movimiento metodista calvinista, y era una asociación de iglesias y estaba viajando a diferentes iglesias pequeñas predicando el Evangelio, y era un buen predicador. Entonces muchos venían a escucharlo regularmente en Liverpool y Londres. Elías tomó lo que significa ser, de que Jesús es su dueño, con seriedad. Y en Gales, durante este periodo, es una isla, y durante este tiempo era común de que si un barco naufragaba, cualquier cosa que llegara a la costa era propiedad del quien lo encontrara primero, que se llama robar. Y esto es precisamente lo que ocurrió en Anglesey, cuando un barco con algodón y tabaco fue destruido en las costas rocosas cerca de un pequeño pueblo de Holyhead, donde estaba la iglesia de Holyhead. Elías se le informó que básicamente cuando toda la iglesia había recuperado la basura del naufragio, no para ayudarle a las personas a buscar sobrevivientes, no para predicarles a nadie, sino que para robarse lo que encontraron en la costa, y todos se fueron a su casa con lo que podían llevarse. Entonces Elías fue con varios ministros para investigar esto. El historiador Ian Murray dice: después de descubrir que más o menos todos los miembros eran culpables, les demostró claramente y poderosamente la pecaminosidad de sus acciones y excomulgó a toda la iglesia, a los funcionarios y a los miembros, ordenándoles que se fueran de inmediato. No tenían fuerzas para desobedecer y todos se fueron. Se fueron de la iglesia y él cerró la iglesia. Y esa noche Elías no tenía dónde dormir. Entonces fue y le preguntó a todas las personas que acababa de excomulgar, y todos lo corrieron de su casa. Y regresó a la capilla para poder dormir allí. Y alguien vino y tocó en la puerta y dijo al niño: mi mamá y papá dice que se puede dormir con nosotros. Le dieron una cena y una cama y fue. Y fueron a hacer en un mes toda la gente se arrepintió de lo que han hecho y comenzaron a ser virtuosos representantes de Cristo.
Una cuarta forma que somos identificados. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Pablo declara del cristiano, en Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No es solamente de que como cristiano eres parte de la familia de Cristo, de Dios. Como cristiano, la iglesia es tu familia primaria. Tu lealtad a Cristo es ante de todo. Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Identificó a todos los que ponen su fe en él como su verdadera familia. Mateo 12:49, y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, miren, aquí está mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Como hijos en la familia de Dios, nos parecemos unos a otros porque hemos nacido del mismo espíritu y hemos creído el mismo evangelio. Este es el misterio y maravilla del compañerismo cristiano, que puedes tener compañerismo con cualquier creyente verdadero en cualquier mundo. Esta semana de la conferencia de Shepherds, duramos casi 1 hora para caminar 15 pies porque me llamó por mi nombre porque no lo conocía y me asombré y dije, ¿cuándo nos conocimos? Y dije, nunca nos conocimos. Y dije, qué bueno que se me olvidó algo. Y dijo, en 3 minutos estábamos orando juntos. ¿Por qué es esto? Este es el misterio y la maravilla del compañerismo cristiano, porque conocí a un hermano que no conocía antes. Y si era posible, podrías tener comunión con cualquier creyente de cualquier tiempo cristiano, de la historia cristiana. Quizás hablen diferente de ti, pero pueden tener compañerismo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son tu familia. Ellos son la familia con la que van a estar por toda eternidad. Y una última forma. La iglesia es la sabiduría de Dios. La iglesia es la sabiduría de Dios. Efesios 3:9, Pablo declara que su llamado ha sido traer luz del misterio de la iglesia, y define este misterio en versículo 6 que los gentiles y los judíos son coheredores y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y luego en el versículo 10 da una declaración de propósito. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fue conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay varios componentes de esta declaración, versículos 10 y 11. La Iglesia fue planeada eternamente. Siempre ha sido el plan de Dios. Segundo, la Iglesia está garantizado por Cristo, llevó a cabo en Cristo. Por eso la Iglesia va a tener éxito. Y finalmente este plan ha sido mostrado sobrenaturalmente a los seres celestiales. ¿Quiénes son estos? Son los ángeles. Los ángeles, Pedro habla de los detalles y las glorias del Evangelio de Cristo como algo que a las cuales los ángeles anhelan mirar, en 1 Pedro 1:12. Y me imagino que ser un ángel debe de ser asombroso. Acceso a Dios, acceso a la tierra, siendo parte integral del plan del servicio de Dios, siendo un ángel santo que nunca ha pecado contra Dios, sin mencionar todo el asunto de volar. Pero hay una cosa que un ángel jamás puede entender, no puede experimentar. Y eso es lo que significa ser redimido. Un ángel nunca puede comprender lo que significa haber estado en la categoría Romanos 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahora para ser incluido en la categoría de Apocalipsis 7, que dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar,
de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Este es la multifacética sabiduría de Dios en exhibición, que aquellos que antes odiaban a Dios y eran enemigos de Dios, ahora aman a Dios y son adoradores de Dios. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, Dios ha demostrado esta sabiduría en que la luz del Evangelio nunca se apaga y solo se difunde. Y cada vez de que el hombre trata de apagar la luz del Evangelio, lo que hace es que la hace más brillosa cada vez. Un predicador escocio, John Knox, nació en el año 1514, un gran predicador escocés de la Reforma. Todos los conocen hasta que sepan algo de la historia de la Iglesia, pero Knox tuvo predecesores y uno de ellos era Patrick Hamilton. Nació 10 años antes de Knox. Y Hamilton fue un intelectual brillante que estudió en la Universidad de París desde su niñez. Llegó a fe salvadora en Cristo y decidió aprender todo lo que pudiera sobre el Evangelio de Cristo y la verdadera iglesia local. Entonces, con ese fin, viajó a Wittenberg, Alemania, y duró mucho tiempo con Martín Lutero, cuando se había casado recientemente Martín Lutero. Y esto puede ser normal para nuestro pensamiento, pero algo extraño pasó cuando que era un poco raro. Escuchó algo que lo asombró, que era radical, era diferente. Escuchó el canto de himnos por congregaciones entusiastas, porque durante este tiempo las congregaciones casi no cantaban. Después de más estudios, Hamilton completó una breve disertación que llamó Lugares de Patricio. Y era muy claro, según el Evangelio, que John Knox lo reimprimió en años posteriores. Los lugares de Patricio era una filosofía teológica del ministerio, una explicación clara del Evangelio y más importantemente las implicaciones para la iglesia. Como mencionó un historiador, los lugares de Patricio sonó con singular claridad la nota clave de la Reforma: por gracia sois salvos. Completamente preparado para el ministerio, a la edad de 23 años, Hamilton regresó a Escocia en el año 1527 y llegó a la parroquia de Kingshaven y a otras parroquias cercanas. El historiador del siglo XIX escribió: nunca la trompeta de plata sonó con más dulzura ni con más riqueza, y al caer en los oídos de los hombres que nunca antes lo habían oído, fue inmediatamente reconocida como la trompeta del cielo. Hamilton predicó por 1 año. Y nuevos creyentes los siguieron donde quiera que predicaba. Y esto llamó la atención del arzobispo católico romano. Y recuerden que el catolicismo romano era la única religión legal en este tiempo. Hamilton insistía en predicar la salvación solo por gracia a través de la fe, como fue revelado en la palabra de Dios por la gloria de Dios. Y esto terminó en llevó a un juicio vergonzoso y fue condenado a ser quemado en la hoguera, y para prolongar la agonía duró más de 6 horas en morir a los 24 años. Pero el asesinato de Hamilton era 2 cosas. Era a la misma vez una tragedia y un error. Su muerte encendió una llama para el Evangelio en Escocia que comenzó a difundirse más rápido que nunca.
Y cuando llegó John Knox, todo lo que John Knox estaba haciendo era siguiendo lo que comenzó Hamilton. ¿Por qué? Porque Hamilton creía en la identidad de la iglesia, creía que la iglesia era todos los que están unidos en Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es propiedad de Cristo, que la iglesia es la familia de Dios, que la iglesia es la sabiduría de Dios. Les quiero impresionar sobre ustedes la identidad de la iglesia y quiero dar una ilustración dada por el teólogo Sinclair Ferguson. Dice, en el Nuevo Testamento, dos énfasis son muy claros. Uno, pertenecer a la iglesia es uno de los privilegios de ser cristiano. Y dos, es también una de nuestras responsabilidades centrales. Pertenecer a una familia de la iglesia no es una extra opcional. Y luego Ferguson usa una ilustración interesante. Usa el ejemplo de Rotary International, un club de servicio cívico, y dice que muchas ciudades tienen varios grupos de rotarios y que la constitución de Rotary International tiene una página entera relativa a la asistencia a las reuniones del club. Y luego Ferguson dice, sin embargo, a pesar de todos los privilegios de ser miembro de Rotary International y las responsabilidades correspondientes, estos seguramente palidecen en comparación con el mayor privilegio de ser cristiano y miembro del cuerpo de Cristo. ¿No deberíamos entonces esperar que las responsabilidades fueran correspondientemente mayores? Sin embargo, curiosamente, enunciar estas responsabilidades a veces se puede acusar de legalismo, una acusación que rara vez o nunca se hace contra Rotary International. La iglesia de Laodicea fue la iglesia que dejó a Cristo atrás. Eran malvados, pobres, ciegos, desnudos ante la evaluación de Cristo. Y les piden que se arrepienten y les da una invitación a la iglesia. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia solo puede ser la iglesia como Dios lo diseñó si Cristo es la cabeza. Amén. Y entonces, y solo entonces podemos disfrutar la comunión corporativa del cuerpo de Cristo que agrada a nuestro Salvador. Preparando nuestros corazones para la cena del Señor. Nuestro Padre, te damos gracias por las verdades de 1 Corintios 1, que somos los santos del Dios viviente, que estamos en Cristo Jesús. Te damos gracias que nuestra identidad es que estamos en Cristo. Y como los que estamos en Cristo, no es solamente nuestro privilegio, pero también nuestra responsabilidad y el mandato de nuestro Salvador de recordar su muerte, de tomar un símbolo físico del pan y de la copa y recordar la muerte de nuestro Salvador. Entonces, con seriedad y humildad, en la cual tú eres exaltado y nosotros somos humillados, venimos a la cena del Señor. Pedimos que recibas nuestra adoración. Pedimos que impresiones en nuestros corazones el recordatorio del cuerpo y la sangre de Cristo. Y en su nombre oramos. Amén.